En tiempos donde no se soporta la sana doctrina y donde la comezón de oír amontona maestros llenos de fábulas y desenfrenos que apartan al creyente de la verdad, Dios levanta una obra que lleva la verdad como la luz en medio de las tinieblas a los oídos de los creyentes para que despierten del sueño mundano. Iglesia de Dios Pentecostal, el Siloé, quitando la ceguera espiritual. Maravilloso Jesús. Vamos a estar hablando sobre el tema efectos de un cambio. Gloria al Señor. Bendito Dios. Casi nunca doy tema, ¿verdad? Pero ahora sí. Gloria al Señor. Maravilloso Jesús. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3. Lo tenemos, mis hermanos. Amén. Lo leemos para la gloria del Padre, del Hijo y la comunión de su Santo Espíritu. Amén. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Gloria al Señor. Puede sentarse, mis amados hermanos. Los efectos de un cambio, le vamos a titular a este tema. Y es que, hermanos, cuando hablamos del apóstol Pablo, estamos hablando de alguien que giró totalmente su vida. Es de los apóstoles que bien marca desde cuando fue cristiano y cuando no era cristiano. La diferencia es abismal. Entonces, en el arrepentimiento que hubo en Pablo causó unos efectos terribles en su vida y en su entorno y en su carrera de vivir. Pero así también los efectos de cuando nosotros estamos en problemas con Dios son visibles ante la sociedad y ante la iglesia o el pueblo del Señor. Por lo menos mire cuando Caín estaba emproblemado que había matado a su hermano y Dios vino y le habló y le dijo: Caín, ¿dónde está tu hermano? Mire la respuesta de esta persona, ¿cómo fue? ¿Acaso soy yo el guarda de mi hermano? Mire, la rebeldía se le había metido aún hasta con Dios, que Dios no tenía básicamente nada que ver con la mala actitud que él había tomado. Sin embargo, Caín reflejó los efectos de un cambio que había habido en su vida, que se había dejado dominar por el pecado y había pecado terriblemente ante Dios. Y el cambio que él, concibió por ese pecado fue la rebeldía y el enojo ante Dios. Y usted ve que en las iglesias sucede lo mismo. Cuando un hermano desafortunadamente ha caído en pecado, lo primero que usted va a ver es que la persona se pone como un poco rebelde. La persona comienza como queriendo ocultar lo que ha hecho, pero sin embargo, usted o los hermanos no le han hecho nada, pero sin embargo la persona se siente a la defensiva. Siempre se pone a la defensiva, porque la rebeldía de haber pecado, de haberle fallado al Señor, lo está controlando, como le sucedió a Caín. Y entonces la persona, está siempre a la defensiva. Nada, no otorga, ninguna puertecita como para poder hacer una conversación sana, sino que la persona siempre a la defensiva. Y son los efectos del pecado, mis hermanos. Usted ve que las personas cuando pecan, lo primero que hacen es básicamente volverse solas. Porque tienen miedo de que en una conversación o algo puedan sacar
el pecado que llevan oculto. Entonces se aíslan para no tener mucha sociedad con los demás, porque tienen una rebeldía dentro de ellos que fue el efecto de haber pecado en contra del Señor. Y entonces estos efectos, hermanos, usted los puede ver cuando la persona, aunque Dios la haya elegido, miren, la podemos notar en el rey Saúl. Al rey Saúl el Señor mandó a que lo ungieran. El Señor lo eligió para que lo ungieran como rey de Israel. Y mire, mientras estuvo obedeciendo al Señor, Saúl era, hermanos, aplaudido. Mire, Dios le mandaba el mandamiento cómo debía de trabajar. Y cuando tenía que trabajar para el Señor y lo hacía bien, Dios lo aplaudía. Pero hubo un momento que Saúl, mire, decidió hacer las cosas como a él le daba la gana. Y ahí estuvo el problema. Cuando Saúl pecó en contra del mandamiento del Señor, Saúl se puso a la defensiva. Mire, y ya no bastaba con saber de que él había pecado en contra de Dios, sino que quiso, mire, dar perseguimiento a aquel que pensaba que Dios había elegido como rey. Y levantó una persecución, mis hermanos, en contra de David, su siervo. Aquel siervito que le llevaba y le tocaba música cuando se sentía mal, y Dios lo liberaba por medio de aquella música. Mire, aquel hombrecito lo persiguió de por vida, desde que vivió, desde que conoció a David hasta que murió, le dio persecución el rey Saúl. Y fue por la rebeldía que había caído en él por los efectos del pecado, porque había habido un cambio de actitud en su vida. Y cuando nosotros, hermanos, también, mire, nosotros éramos rebeldes ante Dios y ante toda la gente, venimos al Señor, venimos cargados de pecado, y mire, de enojo, de ira, de contienda, de buchenchería, de todas esas cosas que se practican en el mundo. Nosotros veníamos de allá, pero cuando nosotros llegamos al Señor y nos arrepentimos, hubieron efectos que decían de que ese arrepentimiento era genuino. Porque lo primero que dejamos es, mire, nos apartamos de algunas amistades que nos inducían a seguir pecando. Mire, nos apartamos de aquello que nos incitaba a seguir pecando. Eso fue uno de los primeros cambios. El próximo cambio fue que comenzamos a arrodillarnos, quizás no 1 hora o 2 horas, pero comenzamos con 5 o 10 minutos al día. Luego, mire, el cambio que se germinó ahí fue que comenzamos a abrir la palabra del Señor y a leerla, a estudiarla y amar las cosas del Señor. Comenzamos a visitar una iglesia, comenzamos a congregarnos, comenzamos a cantar himnos, comenzamos, mire, a hacer todas esas cosas que hacen los hijos de Dios. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Pero no solo eso, la actitud que viene de dentro de nuestro corazón comenzó a cambiar. Todas esas actitudes malas, miren, las palabras soeces que teníamos, ya no las practicábamos. O sea, comenzamos a dejar todas esas malas pláticas. Y esos son los efectos de un cambio. Eso es lo que hace cuando nosotros decidimos, mire, cambiar. O cambiamos de bien al mal, o cambiamos del mal al bien. Pero los efectos de un cambio son, miren, notables. Amén. Ante la sociedad. Cuando alguien cambia, no puede decir usted que yo soy cristiano cuando la gente no ve un cambio en usted. No puede usted decir, yo estoy en la iglesia y practica todo lo que practica el mundo.
No se puede, porque es que cuando nosotros venimos a Dios, la Biblia dice que nosotros nacemos de nuevo. Y ya no nacemos, dice, por voluntad de varón o de hembra o de carne, sino que nacemos por voluntad de Dios. Entonces Dios es el que germinó en nosotros la nueva criatura. Y entonces esta criatura, el cambio que ha tenido es que desea parecerse cada día más y más a su Padre. Porque cuando yo estaba pequeñito, yo me recuerdo que mi héroe no era Superman, ni era ninguno de esos cartoons que hoy en día dan o películas. Mi héroe era mi papá. Yo a quien me quería parecer era mi papá. Yo a quien quería, imitar a la hora de montar un caballo, era mi papá. A la hora de trabajar, era mi papá. Y el Hijo de Dios, cuando ha nacido de nuevo, lo que tiene en su corazón es que quiere parecerse a aquel que lo engendró. Y busca, apartarse para Dios. Y busca, parecerse a Dios en lo máximo posible. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Pero el problema que tenemos hoy en día es de que como hay tanta doctrina diferente que se ha metido dentro de las iglesias, entonces ahora lo que sucede es de que el que predica la verdad, el que quiere vivir la verdad, le sucede lo que le pasó a David con el rey Saúl. Tiene persecución por aquel que anda en rebeldía. Amén. No sé si me explico. Amén. Saúl estaba en problemas con Dios. Dios lo había desechado como rey. A David Dios lo había elegido y David, cuando tuvo la oportunidad de vengarse de aquel que lo andaba persiguiendo, no quiso hacerlo por no ofender a Dios, quien había elegido a Saúl como rey. Entonces, esta gente, de hoy en día, al ver que hay hombres y mujeres de Dios que todavía se ciñen a la palabra de Dios y no están dispuestos, ni por dinero, ni por fama, ni nada de eso, a cambiar, las costumbres buenas que la Biblia dice que debemos de seguir, son, blancos de persecución, blancos de difama. Gloria a Dios. Y hay muchas personas que como aman la vanagloria, como aman que los hombres digan qué tremendo siervo o sierva de Dios es esto, porque se dejan manipular por los aplausos, y todos los abrazos que le dan, pues ceden a evitar controversias por no predicar la verdad o por predicar la verdad. Estas personas, después que Dios las ha levantado, las ha limpiado, las ha puesto a predicar su palabra, cuando ven que no hay muchos aplausos cuando se predica la verdad, deciden cambiar, hermanos, el mensaje para hacer fama para ellos. Pero el apóstol Pablo, él dice que él no venía a buscar vanagloria de los hombres. No predicaba por eso. Pablo predicaba por amor a las almas, porque había habido una transformación de este hombre terrible, que este hombre, hermano, perseguía a la iglesia de Jesucristo. Pero una vez, y yendo, a perseguir más cristianos, y yendo para Damasco, dice que el Señor se le apareció. Y cuando este hombre, hermano, estuvo en un encuentro con Dios, su vida cambió totalmente. Pasó de ser perseguidor a ser perseguido, porque desde que conoció al Señor quiso dar testimonio de que Jesucristo había resucitado y se le había aparecido, tal y como estaba aquí en la tierra, con un cuerpo glorificado, y que ese Cristo que los judíos pensaron que habían asesinado, seguía más vivo que antes. Y Pablo daba testimonio de esto, porque había habido un cambio en su vida. ¡Aleluya! Y los efectos de ese cambio eran notables en Pablo. Más adelantito, en Filipenses, más atrasito, Pablo habla en Filipenses capítulo 3, versículo 3, y dice, porque nosotros somos la incircuncisión.
nosotros hablándole a la iglesia de Cristo, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. ¿Ven? No se gloria en lo que el hombre hace, en lo que él era, el título que pudiera tener, sino que se gloriaba en Cristo Jesús. Mire, no teniendo confianza en la carne, no confiaba en lo que él había sido o lo que había logrado. Ese era el apóstol Pablo. Poderoso. Aunque dice, yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Pablo no era, hermanos, un hermano simple así como nosotros. Pablo era un erudito de muy alta categoría en aquel tiempo. Entonces Pablo bien podía gloriarse en las cosas que él había logrado, pero sin embargo él decía, no quiero gloriarme más que en mi Señor Jesucristo. Mire, y esos son los cambios que hace el arrepentimiento, esos son los cambios que hace el conocer a Dios, porque se alinea uno para Dios. Leía yo, hermanos, una nota que un predicador había colocado en Facebook y decía, cuando usted, el correo, ¿cómo se llama el que entrega la carta? El cartero. Cuando usted, el cartero, va y le lleva una carta, sin importar el tipo de carta o el tipo de mensaje que le lleve el cartero, usted no hace culpable al cartero de lo que le está entregando. El cartero puede hacer que le traiga un cheque, ¿verdad? Puede hacer, pero usted no le da gracias al cartero por el cheque, porque el cartero solo es un mensajero y está haciendo su trabajo. El cartero bien puede llevarle un bill, ¿verdad? Para que usted lo salde. Usted no puede hacer culpable al cartero por la deuda que le están cobrando en aquel bill, ¿verdad? Entonces decía este hermano a sí mismo, usted no puede culparme a mí por el mensaje que estoy trayendo, porque soy un simple mensajero. Y Pablo, hermanos, es exactamente lo que hacía. Pablo no buscaba gloria de hombres. Mire, Pablo no buscaba, hermanos, que lo mantuvieran. Pablo no buscaba nada material de este mundo. Pablo lo que buscaba era engrandecer el nombre de su Señor Jesucristo. Mire la diferencia de los hombres antiguos a la de hoy. A los hombres que se hacen llamar apóstoles hoy en día. Estos hombres buscan fama, estos hombres buscan prestigio, estos hombres buscan, hermanos, hacerse adinerados en las iglesias, aglomerar mucha multitud para que den muchas ofrendas. Pero Pablo no buscaba nada de eso. Pablo dice que ni siquiera, mire, era una persona que le iba a hablar bonito para que usted estuviera de su lado. Pablo era de esos que si estaba torcido, torcido. Si necesita dirección, enderécese. Santo. ¿Verdad? Pablo no era de esos que, mire, ay, qué lindo el hermano. Ay, qué pobrecito. Mire, le vamos a dar una oportunidad. No, mire, no sea sinvergüenza, arrepiéntase y siga al Señor. Ese era Pablo. O sea que Pablo, la lisonja es, hermano, que lo adulen. Ay, qué hermano tan lindo. Mire, qué pastor tan bello. Mire cómo trata a la gente. Ah, que el hermano Henry, mire qué buena gente. Pero lo hace, ¿me entiende? Como que para que usted se sienta en deuda con ellos y no los pueda ofender. Entonces Pablo era, hermano, de esos que tenía lengua de machete. Aleluya. Cuando tenía que cortar, cortaba, mire. Entonces no andaba buscando el agrado con los hombres. Él lo que buscaba era que los hombres vinieran a Dios, se arrepintieran y mire, llegaran a la vida eterna. Aleluya. Y para eso Pablo no podía ser nada más que un mensajero.
Porque el único que puede hacer esos cambios en un ser humano, mire, cambiarlo de pecado a santidad, es Jesucristo. Entonces, al que Pablo quería que la gente conociera, se llamaba Jesucristo. Aleluya. Y hasta el día de hoy, todo hombre y toda mujer que predica para que las almas se salven, mire, no anda buscando gloria para ellos, sino que busca gloria para Dios. Predicando el evangelio que salva, mire hermano, y restaura a la gente. Aleluya. Porque no le interesa estar, mire, en un pedestal para que lo pongan como un gran ejemplo. Lo que le importa es que las almas entiendan de que viene un juicio si no se arrepienten. Amén. Y ese era el trabajo que hacía Pablo. Mire eso de que la gente, ay, que no me aplaudieron, que hermano, es basura del diablo. Hermano, ¿qué nos interesa mientras nosotros estemos en la palabra del Señor, buscando agradar al Señor? ¿Qué nos importa a nosotros si alguien no nos aplaude, nos aplaude? Porque predicamos bonito. No nos interesa. No deberíamos de interesarnos. Mire, que nos calumnien porque andamos predicando la verdad. Que nos calumnien. Si nosotros lo que somos son unos mensajeros. Aleluya. Ahora, si nos calumnian por sinvergüenza, pues hay que dar la cara también. Pero hermano, si es por predicar la palabra de Dios, mire, bienaventurados sois cuando hablen cosas de vosotros mintiendo. Porque así también hicieron con los profetas. Bienaventurados, mis hermanos. Hay que gozarnos. Amén. Que anden hablando que la gente se anda robando las familias de una iglesia para otra. Que hablen. Mire, son mentiras, mis hermanos. Porque yo no veo ninguna familia aquí robada. ¿Verdad? Y al que vive. Y, hermano, y mire, la Biblia es bien clara. Que bienaventurados somos cuando, mire, la gente habla de nosotros mintiendo, mis hermanos, calumniándonos. ¿Y por qué esto a nosotros no nos quita la alegría, no nos quita, mire, el ánimo de servir a Dios? Es porque sabemos de que nosotros no tenemos culpa de llevar el mensaje que salva y restaura. Amén. Aleluya. No, porque somos unos simples carteros. Somos unos mensajeros. El que da el mensaje se llama Dios. Porque Dios quiere que todas las almas sean salvas. Eso es. Y de ahí para allá, hermanos, el que tiene un concepto diferente de la iglesia, que no sea la salvación de las almas, está más perdido que Judas. Judas, aquel que entregó al maestro. Aquel que anduvo con Jesucristo, pero lo entregó. Y eso no quiere decir que gente que esté, hermanos, al frente de iglesias no puedan ser como Judas. Que estén entregando las almas, mire, a la perdición, al diablo, con sus doctrinas falsas y erradas, hermanos, mundanas. Eso es. Acomodadas a lo material, mire, y a este mundo. No quiere decir que esta gente que están al frente no vayan a ser como Judas. Si Judas, hermano, comiendo, mire, y caminando con Jesucristo por 3 años y medio, fue capaz, mire, hermano, de traicionar al Señor, ¿qué nos podemos esperar hoy en día? Santo. El Señor, mire, a veces le da el liderazgo a personas para que lleven gente, hermano, al cielo, y lo que hacen es que se adueñan de lo que el Señor les dio y comienzan a enseñar cosas para acumular gente. Porque tienen miedo que se vayan. Hermano, ¿y de qué sirve que tenerlos todos acumulados si al final, miren, ni cuándo lo vamos a hacer un cristiano? Santo. Ese no fue el motivo. Esa no es la razón por la que Dios lo eligió como pastor o como líder de una congregación. No, mire, el Señor los eligió para que llevaran las almas al temor que deberían de tener para Dios, cuidarse, guardarse, consagrarse para Dios. Pero estos Judas decidieron, mire, adueñarse de la obra y enseñar cosas mundanas, filosóficas de hoy en día, para tener a la gente contenta, para tener los aplausos de la gente, para, mire, que todo el mundo los conozca, para que cuando se conecten y hagan un Facebook Live ahí, mire, esos números comiencen a crecer.
Sí, porque si usted predica la verdad, si se conecta uno cuando usted predica, dele gloria a Dios por ese uno. Gloria al Señor. Pero hermano, cuando estos falsos falsificadores de la verdad, acomodados al mundo y a la vanagloria de este mundo, se conectan, mire, esos números crecen en 5 minutos. Pero es lógico. Si ni a Jesucristo le aceptaron su evangelio cuando Él en persona, Dios manifestado en hombre, caminaba, predicaba, sanaba, resucitaba muertos, mis hermanos. Y mire, no le creyeron. ¿Y qué nos van a creer a nosotros, hermanos? Ramitas secas, a punto, mire, de quebrarnos todos flacos. Flacuchentos espiritualmente. ¿Y cómo, hermanos? Si al palo verde no le creyeron. Y mire, hermanos, así que como ven que el evangelio, si se predica como se tiene que predicar para que las almas se salven, no trae mucho dinerito ni mucha comodidad, entonces necesitan diluir ese evangelio para que sea agradable a la gente. Y entonces este evangelio que vienen a predicar hoy en día, en vez de ser salado, es dulce y agrada a la gente, pero no transforma a la gente. Entonces tienen aglomeración, tienen gente, tienen iglesias grandes. Mire, hermanos, tienen mucha gente, porque no ofenden al pecador. El pecador se sienta con ellos y no siente vergüenza. Es más, el pecador se ríe de los chistes que hacen en el altar, porque así está de mal la cosa, mis hermanos. Y el pecador, hermano, no puede sentirse a gusto en la congregación de los santos. No puede sentir el gozo que siente el que se santifica para el Señor. El pecador debe sentir, mire, que necesita arreglarse para el Señor. No puede el pecador estar por mucho tiempo sentado en la congregación de los santos si se está predicando un evangelio genuino que cambia y confronta al pecador. No puede acomodarse. Pero si el pecador se acomoda en las congregaciones, es porque hay un evangelio dulce, diluido. Santo. Y por eso las congregaciones se aglomeran, se hacen grandes. Poderoso es el Señor. Pero le va a pasar como la lechuza. Usted sabe que la lechuza, cuando usted la ve en plumaje, se ve grande, muy grande. Pero quítele las plumas, lo que queda es un pollito recién nacido. Y hermanos, estas congregaciones van a sufrir las consecuencias cuando Cristo venga. Poderoso. Porque de toda esta aglomeración que ellos tienen, mire, va a ser un pollito, un poquito, tal vez si se salvan. Porque siempre hay alguien entre medio de ellos que es temeroso a Dios. Y sufre, hermano. Sufre a veces entre medio de ellos que quiere escaparse y no encuentra salida. Y como es una persona que se sujeta a Dios, mire, sufre porque no quiere andar de iglesia en iglesia. ¿Y qué cuesta, hermanos, encontrar una iglesia donde se esté predicando para salvación? Eso es. Cuesta. Y cuando se encuentra, la gente no la quiere. Porque no soportan la verdad. Aleluya. Porque no soportaban la verdad de Jesucristo. No soportan el reflejo de la luz. Y eso no quiere decir, mis hermanos, que uno sea perfecto. No, pero el cambio es de que nosotros no queremos que la gente sufra en esta tierra. No queremos que Dios derrame la ira sobre ellos. Y nosotros nos exhortamos a seguir cambiando día tras día para agradar a nuestro Dios. Ese es el objetivo. Aleluya. No es que queramos desacomodar al impío ni nada de eso. Pero si la palabra viene, es porque el Señor le ama. Amén. Mire, y lo quiere redondear, transformar. Usted ha visto, yo me recuerdo que miraba a mi papá
a puro machete hacía los trompos, esos de madera para bailarlos. No sé si la hermana los conoce, la hermana. Estos que tiran con una cuerda así en el piso y bailan. Trompos, sí. Pues mi papá no era tan fino, no tenía la herramienta, pero él quería darle en que sea eso a sus hijos. Y mire, agarraba aquel su machetillo, hasta que le daba una forma bastante adecuada. Y el Señor, hermanos, por medio de su palabra, mire, mis hermanos, nos agarra y nos quiere dar esa shape, mire, esa forma adecuada para que podamos entrar al cielo, mis hermanos. Dios. Sí, mire, hermanos, si en el mundo a uno la agarran a veces como pelota de béisbol y ahí uno está contento, ahí uno no, ¿por qué no se queja uno? Me voy a descarriar del diablo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué no se queja el mundo y dice, me voy a descarriar del diablo porque aquí me está yendo mal? Pero no dicen nada, contentos, van a recibir otro batazo por ahí. Pero mire, en el evangelio, mis hermanos, la gente al nomás le tocan algo que no les gusta y que no están dispuestos a cambiar, mis hermanos. Mire la diferencia, mis hermanos, de Jesucristo a nosotros. Jesucristo dice que siendo en forma de Dios, no tomó eso como cosa en que aferrarse, como para no venir y tomar forma de hombre. O sea, él no necesitaba. Él estaba en lo más alto. Sin embargo, dice que no se aferró a eso. Ay, no, Señor. ¿Yo cómo voy a ir a parecerme a esos humanos que no saben ni cómo servirte? No, mire. Y la gente, hermanos, a veces se les toca un puntito que no están dispuestos a cambiar y se van. En eso se aferran. Yo no estoy dispuesto a ceder esta condición. Y se van. Y mire cómo se ha de sentir el Señor. ¡Wow! Y yo que estaba en forma de Dios, no me aferré a esa condición por no ir a parecerme a ellos. Y nosotros, hermanos, a veces, que hermano Rigo, que el pelo del frente lo tiene un poquito largo, cortes. Ah, no, ese es mi estilo. Y en eso me aferro y yo desisto de servir a Dios por eso. En cositas así nos aferramos para no parecernos a Dios. Mire, y Jesucristo, hermanos, dice que era en forma de Dios. Imagínese a Dios en su gloria y en su santidad. Santo, aleluya. Y mire, hermanos, y mire la humanidad en su inmundicia e inmoralidad. Mire la diferencia. Jesucristo santo allá en el cielo. Y él dijo, no me aferro a eso. Yo voy para rescatar a la humanidad. Y mire, y tomó forma de nosotros, hermanos. Siendo él en forma de Dios, tomó forma de hombre, hombre pecador, hombre débil, hermano. Y nosotros, hermanos, que el Señor nos invita a tomar forma de Dios. Mire, desistimos de servirle al Señor porque nos han dicho que cambiemos los zapatos cafés que ando por negros. Y por cositas así desistimos de servir a Dios. Santo tú eres Jesús, aleluya. Yo me imagino, hermanos, el corazón del Señor al ver lo terco que somos a veces. Por cositas pequeñas, hermanos. Y siendo Dios tan sublime, mis hermanos, tan santo, tan puro, hermano, vino a tomar forma de hombre. Y nosotros, siendo tan débiles, tan inmorales, tan naturales, no queremos parecernos a Dios. Aleluya, poderoso Jesús. Mire que es triste a veces, hermano. Usted ve que a mí siempre me ha gustado predicar, pero nunca había sentido el sentimiento que se siente
cuando la gente rechaza servir a Dios. Entonces hoy estoy pagando eso por andar metido en esto. Entonces digo yo, pero mi Señor, si solo quieres un bienestar para nosotros, ¿por qué nos cuesta tanto entender que lo único que el Señor quiere es un bienestar para la humanidad, mis hermanos? Si nosotros pudiéramos entender esa diferencia tan grande que hay de parecerse a Dios y ser un hombre, y que Dios lo invite a uno a parecerse a Él, y dejemos la forma de hombre, la manera de hombre, por servirle a Él, hermano, creo que todos sufriéramos esto. Porque, hermanos, viendo los tiempos como están, la gente tan renegada para servir a Dios, hermanos. Mire, si supieran que es un beneficio para ellos mismos. Eso es, hermano, como que a usted le digan, meta su dinero a una cuenta de ahorro y le vamos a dar el 10% de interés. Sin usted estar haciendo nada. Usted solo va a meter su dinero. No va a trabajarle a ese dinero. Solo lo va a poner ahí. Y ese dinero va a trabajar a favor de usted. Pues es exactamente lo que el Señor hace. Mire, sírvame. Y por todo el servicio que usted me ha dado, si usted ha dejado cualquier cosa, en el reino venidero, yo se los multiplicaré 100 veces. 100. Nada que 10. Y lo mejor, hermano, que esas 100 veces son de cosas eternas. Aleluya. Entonces, digo yo, los efectos de un cambio son necesarios en nuestra vida. Amén. Mire, hermanos, si nosotros, hermanos, imitáramos la conducta del apóstol Pablo, si nosotros pensáramos como el apóstol Pablo, porque le dijera, pensemos como Jesús, pero va a ser bien difícil, porque Jesús dejó de ser Dios, de forma de Dios, para parecerse a los hombres. Imagínense el corazón que tenía o tiene Jesús por salvar la humanidad. Aleluya. Nosotros básicamente no lo podemos imitar, pero imitemos al apóstol Pablo, que era otro humano. Un humano que padecía todas las debilidades igual que nosotros. Él decía, ¿quién enferma y yo no enfermo? Mire, este hombre, hermano, dejó todos sus títulos al lado. Si seguimos leyendo en Filipenses 3 para adelante, dice, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Mire, esto quizás para usted no significa nada, pero para la religión judía, que este hombre se presentara, mire, con estos atributos, este hombre era puesto en un pedestal como de los mejores maestros de aquel día. Quizás para nosotros eso no signifique nada, pero para el ambiente, la cultura que él se creció, ese hombre era de los grandes, que solo con eso que le decía, fariseo de fariseo. En cuanto a la justicia, irrepresible. Nadie podía decir, este hombre pecó contra mí. Era irrepresible en cuanto a señalamientos así. Entonces, este hombre, mire lo que hizo con todas esas cosas. Pero cuántas cosas, dice el versículo 7, eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Porque todas esas, mire, cualidades que él menciona, le otorgaban una vida buena, hermanos, en la sociedad. Pero sin embargo, él no andaba buscando eso.
Él no andaba buscando vivir de los demás. Él no buscaba, mire, que la gente lo persiguiera por ser don Pablo, el maestro fariseo de fariseos. No. Mire, él dice que se gloriaba en Cristo, en la cruz de Cristo. Aleluya. Y eso es lo que debemos hacer nosotros, gloriarnos en Cristo. Mire, hermanos, en los sufrimientos de Cristo, amar la cruz de Cristo, Poderoso el que vive. Gloria a Dios. para que no desmayemos. Precioso. Mire, para que no caigamos en vanidad de la que han caído muchos, por amar las cosas de este mundo, mis hermanos. Se han vuelto ciegos, lamentando el caso, solo tienen ojos para este mundo, mis hermanos. Perdieron, mire, la orientación espiritual. Y dice el versículo 8, y ciertamente dice, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Todo, hermano. Mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo como basura. Como basura, mis hermanos, para ganar a Cristo. Aleluya. Aleluya. Mire, hermanos, ni los apelativos, ni el buen nombre, ni todo el doctorado que pudo haber tenido en estudios y teología judía, Pablo, le importó algo después de haber conocido la verdad. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces caemos a la conclusión que si alguien, hermanos, todavía estando dentro de lo que es el evangelio, mire, anda buscando de estas cosas que Pablo desechó, podemos decir finalmente que no ha conocido al dador de la vida, porque todavía anda buscando cosas pasajeras, buscando la basura que Pablo botó. Santo. Entonces, hermanos, mire qué fácil es llegar a la conclusión de lo que está pasando en las iglesias que aglomeran gente, que hacen club social de lo que debería ser una iglesia, de la cual Dios les otorgó la oportunidad, hermano, para que pastorearan aquellas ovejas, y decidieron mejor hacerlas cabros, mis hermanos, porque aman las cosas de este mundo. Aleluya. Y no quieren deshacerse de eso porque les otorga beneficios personales. No crean que no es que no conocen lo que están haciendo. Ellos saben y conocen de lo que están haciendo. Lo que pasa es que si predican la verdad, los favores que están haciendo esta gente por ellos desaparecen. Y les tocaría buscar un empleo. O les tocaría reducirse el salario que se han puesto dentro de las iglesias. No tendrían las vacaciones. Mire, hermano, si esto, hay mucha gente, hermano, que parecen diputados de la Asamblea de El Salvador o de Guatemala o de México. Yo sé que todas estas asambleas están corruptas, hermano. Mire, hermano, que les pagan celular, les pagan las millas del carro, les pagan seguro médico, les pagan todo. Y el salario les queda libre. Y aparte de eso, andan peleando por bonos de Semana Santa, bonos de Navidad, bonos de el Día de la Muerte, todo. Quieren bonos por todo, mis hermanos. Y estos líderes hoy en día están en las mismas condiciones. Están sangrando aquel montón de cabritos que tienen. Mis hermanos. Y entonces no quieren predicar la verdad por eso, porque se les van. Y hermanos, si quieres hacemos la prueba. Prediquemos 3 meses un evangelio simple donde todo es admitido y usted va a ver. Yo le aseguro que todo cambia aquí. Y eso se lo aseguro yo.
Sí, todo cambia. Pero hermanos, ¿qué sentido tendría? Y el valor de la salvación. Y lo que dijo el apóstol Pablo, cuidad vuestra salvación con temor y temblor. ¿Dónde lo dejamos? ¿Dónde lo ponemos? Y lo que enseñó nuestro Señor Jesucristo, que no amemos la riqueza, miren, ni nada de este mundo. ¿Dónde lo ponemos? ¿Qué hacemos con todos estos mandamientos sacrosantos que el Señor nos dio? ¿Vamos a evadirlos por tal de aglomerar gente? Never, dijo el gringo. Nunca. Gloria a Dios. Hermanos, si solo yo, si digamos que ni mi esposa ni mis hijos me quisieran seguir solo, Señor, aquí estoy. Mire, como bejuco pelado, nadie me acompaña, pero aquí voy. Esto fue lo que aprendí, esto fue lo que me enseñaron y esto es lo que me ha dado comprensión en la palabra del Señor, que debo de cuidarme, guardarme para ti. Señor, vengo solo, no encontré a nadie. Aquí estoy. Si así fuera, hermano, estamos dispuestos. Poderoso es el Señor. Ay, que dicen por ahí, ay, que el hermano Rigo, así como es, va a fracasar. ¿Qué voy a fracasar yo, hermano? Si para mí el haberles ayudado, miren, en estos tiempos de crisis, de evangelio, a que se sintieran bien, quizás un momento en este lugar, para mí eso es grande de parte de Dios. Y si tuviéramos que cerrar porque ya no damos para pagar la renta, mire, cerramos dándole gloria a Dios. Poderoso el que ¿Sabe por qué? Porque, mire, en parte fuimos de bendición para los que estuvimos acá. Y quizás aquí no pude, pero voy a poder en otro lado. Y supongamos que tampoco puede en otro lado. Tampoco sería una derrota. Sería una victoria porque lo intentamos. Aleluya. Y hermano, y con ese pensamiento de que la gente, ay, que ese va a salir derrotado. Y si que como no hacen nada porque no tienen ni idea de lo que es fe. Entonces, ¿cómo, hermanos? Poderoso es el Si mire, si el sembrador, hermanos, el campesino pensara como piensan estos evangélicos actuales, nunca sembrara maíz. Porque el sembrador siembra, mire, por fe de que esa semilla va a germinar. ¿Ve? Porque no ve que está nacida. Él la tira así seca, mire, pum, pum, pum. Y a los días va y chequea. No es que él haya hecho algo. Dios lo hizo, Dios le dio el crecimiento y salió. Aleluya. Pues así, en esa mentalidad es que se trabaja en la obra del Señor, sabiendo que el que da el fruto es el Señor. Y esas lenguas detractoras, hermanos, que el Señor las reprenda. Miren, nosotros debemos de continuar esta obra, o sea, otra obra, pero no podemos parar. Aleluya. Quizás yo pare, pero de aquí van a salir unos cuantos a trabajar. Gloria a Dios. Si esto no puede parar, hermano, que porque alguien se canse o diga, ya no quiero, ok, quédese sentado, pero yo sí quiero. Esto debe ser así. Señor. Hermano, y la gente cree que son especiales. A veces porque Dios le ha otorgado, hermanos, el liderato, mire, en una iglesia. Y ellos se creen que son intocables, que si a ellos les pasa algo, las cosas van a parar. Hermano, asesinaron a Pedro, a Pablo, a Esteban, a todos los apóstoles de Jesucristo. Básicamente los asesinaron y la obra no paró, porque la obra no es de hombre, la obra es de Dios, mis hermanos. Y esto va a continuar. Qué lindo. Mire, hermanos, ese pensamiento endiosado que tienen muchos líderes de que si ellos no están no van a salir las cosas bien, eso es, mire, mentira del diablo, hermanos. Cuando nosotros decidimos servir a Dios, mire, se metió la actitud de Dios en nosotros. Aleluya. Y mire, esa actitud de Dios es de que aunque el diablo quiera crucificarnos, no vamos a ceder
a la verdad. Vamos, mire, a mantener esta verdad con nosotros. Aleluya. Ese es el pensamiento, esa es la actitud de Dios que Dios puso en nosotros. Gloria a Dios. ¿Y para dónde, hermanos? Si es que Gozo el que vive. yo sé que es difícil a veces, mi hermano. Es triste a veces. Pero nada de eso nos puede parar. Nada, hermanos. Gracias, Jesús. Y como decía la hermana en el mensaje que trajo en la vigilia. Mire, a veces tirados en el piso. Pero eso no quiere decir que estemos derrotados. Porque de ahí el Señor nos va a levantar y nos va a dar alas como las de las águilas. Aleluya. Y es que, hermano, la única manera de que podamos ser derrotados es de que en nuestro corazón exista el ya no querer servir a Dios. Es la única manera. De que van a venir debilidades, vienen. Pero ¿quién dice que no estamos dispuestos a sobrepasar estas debilidades? ¿Van a venir tentaciones? Claro. Pero ¿quién dice que no estamos dispuestos a pelear con la tentación y vencerla en el nombre de Jesús? ¿Van a venir enfermedades? Van a venir. Pero ¿quién dice que no estamos dispuestos a sufrirlas y sobrepasarlas y agradando a nuestro Señor? Aleluya. Gloria a Dios. Van a venir momentos quizás donde no tendremos un peso. Pero nadie se ha muerto por no tener dinero. Santo. Se muere por no tener comida, pero dinero no. Pero miren, mis hermanos, vamos a seguir. Vamos a continuar esta labor que aquellos hombres como San Pablo, mire, comenzaron. Y no vamos a ceder. Vamos a continuar con la verdad. Y el que, mire, se ajuste a la verdad, vivirá feliz con nosotros. Y el que no se ajuste, pues, hermano, ni modo. Tratamos, intentamos. Pero si no se puede, no se puede. Porque aquí debe de haber disposición de la persona a que estos cambios hagan un efecto en ellos. Amén. Así es. Aleluya. Gloria a Dios. Y claramente dice la Biblia, andarán dos juntos. Si no están de acuerdo, pues no. Entonces, mire, nos vamos a encontrar con gente que no va a estar de acuerdo. Pero no van a ser los primeros. Yo he dejado a varios que no están de acuerdo. Pero eso no me ha lastimado. Es más, me ha hecho más fuerte. Aleluya. ¿Verdad? Y si le contara, hermano, todo lo que he sufrido en el mundo. No. Entonces, hermano, ¿por qué en el Evangelio la gente no quiere sufrir? Yo no sé, mire, los hermanos que vinieron del mundo, ¿cuántas veces usted fracasó queriendo hacer un hogar? Pregúntese eso. ¿Cuántas veces usted quiso formar un hogar y no pudo? Fracasó. Así lo llama el mundo, lo fracasó. Intentó otra vez y fracasó. Volvió a intentar y fracasó. Y ahora en el Evangelio no se atreven a sentir un fracaso porque siente que se les cae el mundo. Hermanos, son hipocresías de cobardes. Mire, hermano, si allá en el mundo me di con los dientes en el piso, también estoy dispuesto a darme con la nariz aquí en el Evangelio, si es posible. Pero no vamos a parar de predicar la verdad, ni de intentar hacer algo diferente que la demás gente está haciendo. Gloria a Dios. Aleluya. Porque no velamos nuestros intereses, velamos los intereses de nuestro Señor. Gracias, Jehová. Qué lindo. Y por eso no buscamos fama, no buscamos, mire, aplausos de nadie. Buscamos que la gente, mire, se ponga en línea con nuestro Dios. Aleluya. Y eso no quiere decir que no nos reamos, que no comamos, que no nos reunamos a comer un sandwichito de vez en cuando, que no tomemos café. No. Que no comamos pastel. No. No. Que no nos durmamos. Claro que dormimos. Y miren, mis hermanos, vamos a continuar, mis hermanos. Poderoso. Que esto es para gente valiente, gente que ya no vive para él o para ellos, vive para Dios. Y como usted está muerto, no debería molestarle darse en la nariz o en el piso porque fracasó en un intento.
No debería importarle que la gente se... Porque acuérdate, usted está muerto. El ego es del humano. En el cristianismo no existe eso porque usted está muerto. Jesucristo dijo, cuando te den una mejilla, pon la otra. Pero es por eso, porque usted está muerto. El ego no debería molestarnos. Porque es el ego del hombre el que nos hace responder, lamentando el caso. Aleluya. Pero todas estas cosas, hermanos, son simples de entender. Lo que pasa es que la gente ha desviado la verdad porque se benefician con eso. Amén. Amén. Pero miren lo que decía, ya casi termino, no se alegren. Miren lo que decía el Señor en Juan 7, 17 y 18. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios. Escuche bien, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Y el 18 dice, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que lo envió, este es verdadero y hay en él y no hay en él injusticia. ¿Verdad? Si usted habla de Jesucristo, usted está bien. No va a haber injusticia en usted, porque usted es verdadero. Pero ¿cuándo es que vemos injusticia? Cuando la gente anda buscando un beneficio personal, cuando se desvió del evangelio, cuando buscan algo para sí mismos. Amén. Porque se creen intocables. Gloria al Señor. Pero en esto no puede ser así. Aleluya. Y cuando Zaqueo, hermanos, conoció a Dios, hubo una gran diferencia, hubo un efecto grande en él. Amén. Así mismo es. Mire, mis hermanos, no podemos ser diferentes. Si hemos conocido a Dios, van a haber efectos grandes en nuestras vidas. Y los demás lo pueden ver porque son visibles. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Ahora sí, póngase de pie.